Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. El tema de hoy es un tema de ¿quién leerá su libro? Entonces hay que dar vuelta a la pregunta y decir ¿a quién le escribo el libro? ¿Para quién escribo un libro? Entonces la pregunta es, ¿escribo para 1 millón de personas? No. O tal vez sí. ¿Escribo para todo el mundo? Sí. O tal vez no. ¿Cómo es eso? Entonces, hay que escribir para un lector imaginario. Eh, Piense que el que compre el libro compartirá sus gustos literarios. Es decir, que escribir el libro de poesía para alguien que le guste la poesía. Escribir una novela para alguien que le guste las novelas. Eh, Nadie va a comprar un libro de cocina si no le gusta cocinar, o nadie va a comprar un libro de cuentos si no le gustan los cuentos. Entonces, cuando uno se siente a escribir, por ejemplo, un libro de autoayuda, lo va a comprar alguien que necesita ayuda. Entonces, siempre pensemos que el que compra el libro, el que va a leer el libro, es alguien que esté interesado en nuestro tema. Un mecánico compra libro de mecánica, un cocinero libro de cocina. Entonces, cuando nos sentamos a escribir, tenemos que imaginar que del otro lado, cuando el libro esté en manos de nuestro lector, va a ser alguien que esté interiorizado en el tema que queremos escribir. Eh, Por eso tenemos que saber reconocer al personaje, reconocer al lector, reconocer eh, la diferencia de público y de mercado. Eh, en otras cosas, la vez pasada hablamos de James Bond, Harry Potter, Star Trek. Cuando hablamos de personajes es porque estamos definiendo un lector. El lector de James Bond adora las novelas de espías. El lector de Harry Potter añora o le gustan las historias mágicas. El lector de Star Trek le gusta la ciencia ficción. Entonces, cuando Agatha Christie, Walt Whitman o Arthur C. Clarke escriben, sabemos que escriben de misterio, de poesía y de ciencia ficción, cada uno tiene en su mente el lector al que va dirigido. Entonces, cuando nos sentamos a escribir, tenemos que tener la idea bien clara quién queremos que lea nuestra historia, cómo va a ser nuestra historia para que ese lector llegue a ella. Yo recomiendo mucho hacer una pregunta imaginaria, es decir, cubriendo todo el terreno, es decir, buscar la forma de llegar a ese lector. ¿Qué le va a interesar a mi lector lo que voy a escribir? Primero, definir al lector. Mi lector le va a gustar la ciencia ficción, entonces voy a tratar de interiorizarme en ciencia ficción. Por eso es muy importante, antes de sentarse a escribir, saber para quién voy a escribir. Pero después, una vez que me senté a escribir, tengo que pensar en una historia que se la pueda contar a mi tío, a mi hermana, a mi mamá, a mi hijo, al vecino de al lado. Es decir, la historia tiene que ser muy entretenida y fácil de entender, salvo que sea un libro técnico, por supuesto. Si no, si es un relato o es una biografía o es un libro de autoayuda, tiene que ser fácil de comprender y que la pueda entender, como dijimos, mis personas cercanas o el vecino de al lado o mi compañero de iglesia o mi compañero de escuela o quien ustedes quieran. Fundamentalmente, no escribir con sobreentendidos. Aunque sea un libro de cocina, aunque sea una novela, el sobreentendido a veces tenemos guiños con nuestra gente conocida que entienden lo que estamos diciendo sin que lo expliquemos.
al lector se lo tenemos que explicar. No puedo hacer una referencia a la historia de México sin explicarla, porque probablemente el que esté leyendo probablemente no sea mexicano y no va a saber mucho de historia de México. No puedo hacer referencia al clima de Sudáfrica porque probablemente el que esté leyendo no viva en Sudáfrica. No puedo decir, el calor que hace en Sudáfrica, qué sé yo, no vi, nunca estuve. Entonces el sobreentendido, tengo que explicarlo, porque si no quedan detalles faltantes. Y cuando el lector no entiende, deja de leer. Cuando el lector tiene que empezar a investigar, deja de leer. Esto tiene que ver, por ejemplo, si nombro un cantante famoso, que para mí es famoso, para otro no, nombro un prócer, nombro a alguien que creo que todo el mundo conoce y que probablemente no conozca mucha gente. Muchos jóvenes de hoy probablemente no saben quién fue Frank Sinatra, o quién fue Luther King, o quién fueron los Beatles. Entonces, si lo doy por sobreentendido, estoy perdiendo a esos lectores, porque no van a saber de qué estoy hablando. Aunque probablemente para nosotros sí es muy conocido, pero para otros no. También tenemos que empezar a pensar cuando estamos escribiendo en el formato del libro. El libro digital, que está de moda ahora, reemplazando de a poco al libro impreso, va a ser reemplazado por el libro oral, el audiolibro, que también está empezando a crecer. Entonces, tenemos que pensar que esos libros van a llegar a cualquier parte del mundo. No estemos pensando en escribir una historia para nuestros conciudadanos, porque probablemente si escribo una historia sobre algún pueblo de México, tengo que darle la explicación para que lo pueda entender alguien que vive en Holanda. Porque probablemente haya un mexicano que vive en Holanda, o haya un argentino que viva en Sudáfrica, o haya un paraguayo que viva en Japón. Entonces, cuando estoy escribiendo una historia, no pensar solamente en el pueblo. ¿Puedo contar la historia de mi pueblo? Sí, la puedo contar porque viví en él. Pero lo tengo que contar de tal manera que sea entendible para todos. Eso es lo fundamental. Por eso es importante determinar primero, entonces cuando nos sentamos a escribir, el género del libro, tipo de libro, y tengo que saber de qué voy a escribir. Y no voy a escribir de lo que se vende, porque no es verdad. La vez pasada explicamos acá, por ejemplo, Código Da Vinci, que es un libro de espionaje religioso, vendió 100 millones de ejemplares en un año. ¿Y por qué? Porque se pusieron de moda las historias religiosas de espionaje. Al otro año, a la otra década, se vendió Harry Potter. ¿Por qué? Porque se pusieron de moda las historias de magos. En la otra década se vendió las 50 sombras de Grey, porque se pusieron de moda los libros eróticos, las historias eróticas. Entonces, no tenemos bien claro cuál es la historia que va a pegar ahora. ¿Cuál es el tema histórico que va a pegar o el tema de la novela que va a pegar ahora? Probablemente sea la que está escribiendo usted en este momento. El tema es sentarse, no pensar en qué me va a beneficiar escribir de tal cosa, sino de qué quiero escribir y qué sé del tema. No buscar en Google para ver de qué escribo, sino pensar, me gusta escribir de tal tema, tengo una historia para contar, la voy a contar de tal manera. ¿Puedo buscar en Google datos? Sí, por supuesto. ¿Puedo buscar en inteligencia artificial alguna ayuda? También. El problema es que tengo que saber de lo que estoy hablando.
Otro tema que me tengo que sentar a pensar cuando pienso a quién voy a escribir el libro es, lo dijimos la vez pasada también, si quiero tener una gran cuenta bancaria o quiero ganar el premio Nobel. Las dos cosas no se dan. Los grandes escritores que ganaron un premio Nobel no fueron millonarios y los grandes millonarios no van a ganar el premio Nobel. Por ejemplo, Stephen King nunca le van a dar un premio Nobel y vendió más de 500 millones de ejemplares de sus 52 novelas. Tenemos a Dan Brown, que también vendió más de 200 millones de ejemplares de sus novelas y nunca le van a dar el premio Nobel. Entonces, ¿son millonarios? Sí. La familia de Tolkien, del Señor de los Anillos, también, pero no le van a dar el premio Nobel. Por el otro lado tenemos García Márquez, Vargas Llosa, que no son millonarios. García Márquez no murió millonario, murió bien económicamente, por supuesto, pero no millonario. Y Vargas Llosa reconoce que él da conferencias, que cobra por sus conferencias, porque de eso vive, no de vender sus libros, y son premio Nobel. Entonces, la realidad es que tengo que ver para dónde quiero ir. Quiero el premio Nobel, porque uno dice muchas veces, escribo muy bien, pero no vendo libros. Bueno, probablemente le den el premio Nobel si escribe muy bien. Pero hay otro que escribe no tan bien, pero vende millones. Bueno, ¿por qué? Porque supo conectarse con el lector de la manera comercial y no intelectual. Son dos cosas bastante diferentes. Entonces, cuando me siento a escribir, tengo que pensar muy bien de qué manera o con qué me voy a relacionar con el lector. Por eso la pregunta es, ¿para quién escribo? Pensemos que hay, por tomar un deporte que todo el mundo conoce, el fútbol, debe haber 100 o menos, por ahí 50 jugadores de fútbol en el mundo que ganen más de 10 millones de dólares por año, o $1 millón por año, por tomar algo. No creo que haya más de 50. El resto juega bien y gana su dinero y vive de eso, pero después estamos todos los que aquellos que alguna vez pateamos una pelota en algún potrero, en algún lugar del patio de la casa, y que podemos decir que jugamos al fútbol, pero realmente no vivimos de eso. Patear una pelota en el patio de la casa sí es entretenido, es divertido, pero fuera de eso, nada más. Comparativamente con el escritor pasa lo mismo. Hay 50 escritores en el mundo que viven y ganan muy bien. Habrá otros 100 más que viven de escribir. El resto no. Entonces, tomámoslo en cuenta. El arte de escribir, la profesión de escritor, es muy linda, nos gusta a todos, pero no vivimos mayoritariamente de eso. Podemos pegar con un libro, como dicen algunos, la pegué, sí, algún libro le va a gustar más que otro, nunca el primero. Tomemos un ejemplo, Dan Brown con el Código Da Vinci. El Código Da Vinci no fue el primer libro de Dan Brown, fue el tercero. Primero creo que escribió la biblioteca digital. Creo que la biblioteca digital era, o no, algo digital era. Después escribió otro más que estuvieron en los estantes. Y después escribió el Código Da Vinci, que también quedó en los estantes de las librerías. En aquel momento, en los años 90, no había tanto internet. Y nadie lo compraba. Y él siguió escribiendo. Hasta que, bueno, tuvo la fortuna que un sacerdote o monseñor, no sé qué, en el Vaticano, escribió en contra del libro. Y gracias a que este hombre escribió en contra del libro, él vendió 100 millones de ejemplares. Es decir, ¿puede darse? Sí. Pero no nos desanimemos si el primer libro que escribimos no se vende. O el segundo. El arte de escribir es amor a la literatura, amor a escribir, tener ganas de contar cosas. No amilanarse frente
a decir, no, pero escribí, no me lee nadie. Sí, probablemente vendan 100 ejemplares o regalen 100 ejemplares, se hacen conocidos. Muchas veces hablamos de la diferencia de poder escribir y que el arte de escribir no es solamente es sentarse a escribir, sino la reputación. La vez pasada hablamos de por qué uno debe y puede escribir un libro, por ganar reputación, por ganar un montón de otras cosas que tiene que ver con el hecho de sentarse a escribir. Eh, Después podemos pasar al tema de el aporte a la literatura universal, que todos cuando escribimos tenemos un aporte especial. Pensar que el nombre nuestro, el nombre del escritor suyo va a quedar plasmado en un libro, en un audiolibro, en un ebook, un libro digital. Pensar que pudo volcar en un papel, en una computadora en este caso, lo que a uno le apasiona, contar una historia, ayudar a otros, que no tiene por qué ayudarlo al mes siguiente. Probablemente su libro lo compre alguien dentro de 10 años y diga, me interesa este tema porque es lo que me está pasando a mí. La historia de la humanidad siempre es la misma. Todos tenemos los mismos conflictos. Los animales tienen tres áreas de lucha: territorio, comida y sexo. Todos los animales tienen, y el ser humano también. Entonces, cuando hablamos de contar una historia de compré la casa o cómo llegué a un país que no conocía, como llegué a Estados Unidos sin $1 y me pude desarrollar, estamos contando una historia de territorio, estamos una historia de la relación de cómo pude ganarme el plato del día, cómo pude conocer a mi pareja. Es decir, que en definitiva estamos hablando de territorio, comida y sexo. Entonces, esos 3 temas, volcarlos en un libro, contar nuestra historia, es muy importante. Sea leída o no en este momento. Puede estar leída dentro de 5 años, dentro de 6 meses, dentro de 20 años. Pero cuando uno agarra un libro, todas las historias son parecidas. Todas las historias tienen que ver con eso. Muchas veces dijimos que no importa de qué uno escriba, sino cómo lo cuente. Stephen King, todos los libros de 52 novelas que tiene escritas Stephen King, ahora que lo escribió las 53, hablan de lo mismo, de sus miedos. Stephen King le tiene miedo a los payasos, le tenía miedo de chico y bueno, escribió sobre payasos. Le tenía miedo a los muñecos y escribió sobre muñecos. Le tenía miedo a la oscuridad y escribió sobre oscuridad. Soñaba con muertos y escribió el tema del cementerio de los gatos. Es decir, cada libro de Stephen King tiene que ver con su propia historia, con sus propios miedos. Y vendió 500 millones de ejemplares entre todas sus novelas. Entonces, mal no le fue. Entonces, cuando queremos sentarnos a escribir, pensemos cómo queremos volcar nuestras vivencias, cómo queremos que le llegue al otro. Entonces, para poder escribir tenemos que pensar qué le va a gustar al otro, a quién le voy a escribir, para quién voy a escribir. Entonces, volviendo al tema primero es, ¿para quién me va a leer mi libro? ¿Quién va a leer mi libro? ¿Va a leer mi libro alguien que esté muy cercano a mí mentalmente, aunque viva en otra parte del mundo? Porque le va a interesar qué le estoy contando de algo que él quiere saber nuevo. Mi historia, la historia de él. Hay una frase antigua que dice, cuenta tu pueblo y contarás el mundo. Entonces, ¿voy a contar una historia de mi pueblo? Sí, pero si lo sé volcar, estoy contando la historia de cualquier pueblo del mundo. Y lo que le pasa a mi personaje le va a pasar a todos los personajes del mundo. Lo que tengo que ver, cómo lo cuento para que ese personaje sea amado o odiado. Porque esa es otra cosa que vamos a hablar más adelante. Es decir, que los personajes que vamos creando tienen que ser amados u odiados.
no pueden pasar desapercibidos. Si pasan desapercibidos, el libro no, el lector no lo termina. Y no sé, no creamos que tiene que ser bueno o malo. No hay buenos o malos, como en la vida diaria. Nadie es extremadamente bueno ni extremadamente malo. En la vida diaria y en los personajes tenemos que estar pensando en eso. Entonces, pensemos cuando nos sentamos a escribir, ¿qué vamos a hacer con nuestro lector? ¿A quién va el libro? En conclusión, el libro va a llegar a un montón de gente que no conocemos ni vamos a conocer nunca. Entonces tenemos que buscar cómo llegar con nuestras ideas, qué enfoque darle, eh, cuál es la idea correcta y buscar sentarse sin excusas todos los días a escribir. La mejor forma de escribir es sentarse a escribir todos los días y pensar a quién va a entender mi libro. Continuamos, gracias.